Hola a todos. Ya en un video previo, en una pequeña cápsula, les di una bienvenida a este curso. Es un placer para mí acompañarles, sobre todo en esta asignatura que a mí en lo personal me parece particularmente maravillosa. Parecieran palabras simples, pareciera que la emoción me invade, pero es verdad, la innovación educativa debiera ser el centro del ejercicio profesional de todo persona, todo involucrado en el centro educativo. No quiero dejarle solo la responsabilidad al docente. Es cierto, involucra y asume muchos aspectos importantes. Sin embargo, es la comunidad educativa, es la institución misma que provoca que esos cambios sean efectivos y permanentes. Cada vez vemos en todos los ámbitos de nuestro mundo que los cambios tecnológicos principalmente, científicos también, hacen evolucionar cada uno de los aspectos y ejes de transformación en todos los ámbitos, el comercial, el organizacional, el social también, por supuesto. La educación no es la excepción. Pareciera que la velocidad nos gana, pareciera que no alcanzamos a estos cambios, no alcanzamos a los alumnos. Es de ahí que surge la necesidad y además surge la oportunidad para que el docente pueda revalorar su propia práctica, para que las organizaciones establezcan un sistema importante de formación continua, más de formación, yo diría, de transformación. En ocasiones, cuando diseñamos cursos, cuando establecemos el compromiso con una asignatura, tenemos como objetivo central que el alumno aprenda. Y efectivamente, eso es lo que buscamos. Sin embargo, les voy a comentar que mi objetivo principal con esta materia, aunque es en corto tiempo, 5 semanas, yo sí tengo como, no es un sueño porque está hecho realidad, tengo objetivos, tengo metas, tengo proyectos. Más bien es un deseo que ustedes, más que aprendan, se resignifiquen. Todos aquellos valores que ustedes tienen y que han llevado a cabo en sus años que tengan de experiencia, sean cortos o sean muchos, le den un valor adicional y lo resignifiquen. En esta primera semana estableceremos una relación inmediata con nuestros saberes previos. ¿Qué conocemos? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué venimos cargando hace tiempo, dando por hecho? Y efectivamente, muchos de los conceptos son realidades. Eran productivos en un momento determinado, pero con el cambio de nuestro contexto y el cambio global, definitivamente vamos quedando aislados de todo esto. La definición de innovación educativa contempla entonces aspectos como los tecnológicos, los didácticos, la pedagogía como tal. No se diga de los procesos, entendiendo como esto el conjunto de actividades y acciones encaminadas y encauzadas hacia una meta y un fin. Y por supuesto, las personas. Esta información que les estoy dando la tendrán en un PowerPoint también en esta semana, ya la tienen disponible para que ustedes de ahí
puedan retomar lo que ustedes consideren. Pero he querido, a manera de conversación con ustedes, establecer una relación directa para que vayamos, más que escuchando mi voz y más que siguiendo una presentación de PowerPoint, establecer un diálogo que permanezca abierto durante estas 5 semanas. La innovación educativa entonces implica un cambio significativo, y esto lo subrayo. El cambio tendrá que ser profundo, permanente, pero sobre todo significativo. ¿Qué sucede con esto? Cuando somos docentes, cuando somos directivos, quisiéramos tener en mente un cambio total, como si cambiáramos de decoración en una área. Lo cierto es que los cambios que me representan a mí pudieran ser mínimos el observarlos en otra persona, pero su esfuerzo y además el propio intento de cambio hace que su significado sea distinto para ambos. Podemos hablar del mismo cambio, podemos hablar específicamente del mismo indicador, pero el impacto que se realiza en cada uno de los dos será distinto, de tal forma que nunca será posible minimizar las acciones que un docente pretenda modificar. Habrá que entender todo el contexto como tal, su propio contexto. Bien, además de esto, debemos entonces incorporar cambios también en los materiales, en los recursos, en los métodos, en las propias metodologías que utilizamos para el proceso enseñanza-aprendizaje, así como en los contenidos. Palabra importante, en los contenidos. ¿Cómo un docente puede modificar, sobre todo cuando pertenece a un sistema educativo donde tiene una normatividad a cumplir? Pero sí tiene la capacidad para hacer los cambios que considere pertinentes, las adecuaciones curriculares para ellos. Y entonces vendrá su propia experiencia la que le permita y le obligue a poder realizar un cambio. A señalar qué aspectos debo profundizar, en cuáles voy a acentuar mi enseñanza, en cuáles necesito y requiero modificarlos para que sean más efectivos y sobre todo significativos. Vuelvo a subrayar la palabra significativo, donde cada uno de nosotros tendrá una relación directa con el significante y podrá ser de distinto impacto. Entonces, la diferencia percibida relacionada con la calidad que pretendemos será entonces el verdadero valor que este cambio aportará hacia el contexto mismo. La relevancia será además muy interesante, puesto que la podremos medir. Fíjense bien, estoy prácticamente salpicando los contenidos del curso porque es la primera semana. Hablo de significativo, hablo de proceso de enseñanza y aprendizaje, hablo de calidad, hablo de innovación y hablo de medición. Yo puedo proponer muchos cambios, pero ¿cómo voy a medir que son efectivos? ¿Cómo voy a medir que sí son funcionales? Tendrán que medirse. De esa manera podré evaluarlos. Ahora bien,
¿Quiénes son los verdaderos beneficiarios de los cambios? En primera instancia, podríamos pensar que los alumnos. Y es verdad, es para ellos que el docente planifica, organiza, sistematiza, va cada día o cada sesión con la posibilidad primaria de causar una innovación en sus alumnos. Es cierto, es en ellos en quien pensamos. Es en ellos en quien estamos organizando nuestras actividades para producir verdaderos cambios. Pero de manera implícita, obligatoria y necesaria, se da también en el propio docente. Si el docente tiene la actitud, subrayemos actitud, porque la actitud será uno de los temas en esta semana, en este curso. Si el docente tiene el valor, y me atrevo a decir el valor de innovar, con esa actitud de mejora, definitivamente esperaremos un cambio en nuestros alumnos. No podemos enseñar lo que no sabemos. Esta es una premisa de la que siempre parto en todas mis sesiones con todos los alumnos. ¿Cómo puedo yo enseñar respeto si no lo doy? ¿Cómo puedo enseñar puntualidad si no soy puntual? De ahí que yo no puedo innovar. ¿Cómo puedo pedir que los alumnos tengan nuevas y mejores formas de aprender si yo docente sigo teniendo las mismas formas de enseñar que vengo cargando desde que fui alumno? Porque desafortunadamente muchos de nosotros repetimos nuestras conductas. Aprendemos de los primeros maestros que tuvimos, de los mejores, pero también de los peores. Ellos nos marcaron. Hará falta entonces una actitud abierta, positiva, donde yo pueda verme, salirme de mi persona, con esa objetividad, con esa necesidad de realidad, de verme desde fuera y decir, ¿qué está sucediendo en mí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué sigo siendo igual? Si estoy haciendo lo mismo, voy a obtener los mismos resultados. De ahí que la persona tendrá que tener esa actitud de valoración, esa actitud de cambio para iniciar con un diagnóstico propio. Si es cierto, es realidad, también tendré que diagnosticar mi entorno. Pero primero tendré que verme. ¿Qué sucede en mí? ¿Estoy haciendo cada día lo mismo de la misma manera? ¿Pido los mismos productos? ¿Realizo las mismas actividades? En ocasiones decimos, denme esa asignatura, ya la conozco. Y es cierto, la experiencia siempre será la más interesante. Pero ¿cómo hago? ¿Cómo es mi metodología? De ahí que son muchos los elementos que conforman un proceso. Ahora bien, entendemos también que existen diversos tipos de innovación. Primeramente, la innovación disruptiva, que la tendrán, vuelvo a repetir, en un PowerPoint lo tendrán, toda esta información la tendrán estructurada. Esta información disruptiva es aquella que impacta a todo el contexto educativo, a mi práctica, a los alumnos, a la organización, nuestro coordinador, nuestro director. Nuestra propia comunidad tendrá que adaptarse a esas nuevas formas de innovar. Pero no estoy hablando, porque lo veo muy frecuente en los maestros, en los directivos que acompaño. Dicen, bueno, si siempre das la clase en el aula, ahora voy y doy la clase en otra sala, en el patio, en una sala multivalente.
y ya, innové. Pero es la misma clase, es la misma metodología, son los mismos procesos. No por cambiar de área estoy innovando. Habrá que ir más a fondo, con más profundidad. Y cuando esa innovación involucra todo el contexto, estaremos hablando de ese término que les acabo de decir, de la innovación disruptiva. Por otra parte, también se conoce a la innovación revolucionaria. ¿Qué es esto? Bueno, conocemos los paradigmas. ¿Y qué es un paradigma? Eso se los voy a dejar como actividad extraáulica. Todos conocemos, entendemos un paradigma. ¿Quién tiene el valor para cambiarlo? Pero ojo, no estoy hablando de crear una nueva teoría. ¿Por qué no? Podíamos hacerlo. Su propia presencia en este doctorado es ya su actitud de cambio. Es cierto que a todos nos beneficia tener un grado más. ¿Por qué no si se tienen dos? Pero estar aquí, en este doctorado, con ese esfuerzo que ustedes hacen cada semana para revisar sus actividades, para tener a su docente lejos de ustedes, definitivamente es un esfuerzo de calidad, es un esfuerzo de reconocerse. ¿Por qué? Porque están innovando su propia práctica con un reconocimiento que es un grado, pero están cambiando su propio paradigma. Entonces, entendemos que existe otra innovación y esta es la innovación revolucionaria, cuando hacemos todo un cambio en el paradigma. Hay por ahí otro término que le llaman innovación incremental, le llaman incluso innovación paulatina, cuando poco a poco, en distintos aspectos y en diferentes proporciones, vamos provocando el cambio. No puedo hacerlo todo hoy, no puedo hacerlo todo en este ciclo, pero poco a poco voy a ir incorporando nuevas metodologías. Pero paulatinamente voy a ir incorporando nuevos recursos. Pero paulatinamente, todos esos esfuerzos que el docente hace, dice, bueno, les tengo miedo a depender de la tecnología, la manejo, la uso, pero no quiero depender de ella. Bueno, paulatinamente vamos superando ese miedo, superando ese temor, superando esa necesidad, resolviéndola, y es entonces como estaríamos innovando de manera paulatina. Vendrá entonces un término que hace unos minutos les comenté, la mejora continua. Sí, innové, hablando en lo personal, hoy voy y cambio todo mi closet. Qué lindo sería que todos cambiáramos todo nuestro closet en una semana. Pero eso no es suficiente. Tendré que conservarlo, tendré que ir incorporando de manera paulatina esos cambios a mi vida. Tendré que ir haciendo que sean una nueva forma de acompañarnos en nuestro ejercicio diario, si no, no tendría ningún sentido. De ahí que la mejora continua sea la manera en cómo nuestra innovación va a perdurar por el tiempo. Bien, todos estos términos que hemos visto serán parte de los contenidos que podrán ver en el Power que les voy a compartir. Y también vamos a recurrir a ver un instrumento. Ustedes van a revisar un instrumento diagnóstico, es un instrumento genérico. Tiene indicadores. Ustedes en su producto de esta semana van a determinar del primer indicador, por ejemplo, ¿qué persona tendría, qué tendría que hacer alguien para obtener el menor puntaje? ¿O qué le faltaría hacer para obtener el mejor puntaje? ¿Y quién sería o qué características debiera tener
un maestro, un docente, para obtener el mayor puntaje de cada indicador. Lo ponemos en un archivo, lo ponemos en un Word, ya tienen las especificaciones en su semana y lo podrán enviar. Entonces, es primero revisar su instrumento, el que está a su disposición. El instrumento tiene opciones para poner una menor cantidad y una mayor cantidad. En ustedes queda definir qué características representa el que tiene la mayor puntaje, quién es el más exitoso, quién podría aspirar a tener el mayor puntaje. Es así como iniciamos esta semana de trabajo. Quiero que sepan que es un gusto acompañarles, que estaré de manera continua y permanente comunicándome con ustedes para, especialmente en los foros, conducir nuestro diálogo que podamos construir. Pero en cada uno de sus productos trataré de retroalimentar de tal forma que seamos precisos, que seamos pertinentes. Gracias y seguiremos en comunicación.